Bendiciones nuevamente para cada uno de ustedes. Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida al estudio de nuestra materia Metodología de la Investigación. Los datos que vamos a presentar a continuación, en una buena parte, han sido extractados del libro La investigación científica en preguntas y respuestas de la doctora Corona Gómez Armijos. Soy Freddy Gustavo Gattari y estoy a cargo de la presentación de lo que a continuación vamos a compartir. Estamos en la unidad primera, Introducción a la Investigación. Segunda parte. Debemos ser investigadores. Los estudiantes de una institución educativa superior deben recordar que su formación va a estar ligada al servicio de la sociedad, utilizando esos conocimientos adquiridos y las competencias, es decir, las habilidades que han sido desarrolladas a lo largo de su formación universitaria. Pero además, una parte fundamental va a ser su contribución generando nuevos conocimientos. Todo un desafío, ¿verdad? Cada estudiante debería generar nuevos conocimientos. Debería contribuir con nuevos sistemas, nuevos instrumentos, nuevas herramientas y otros para beneficio y desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, valdría la pena que cada estudiante se pregunte, ¿cuál va a ser mi contribución? ¿Qué nuevos conocimientos van a ser los que yo voy a desarrollar como producto de mi investigación? O quizás el ámbito donde voy a servir o estoy sirviendo, como la iglesia, requiere nuevos sistemas de trabajo en el campo administrativo, en el campo ministerial, en la formación de líderes, en el evangelismo. ¿Debo crear nuevos sistemas? Por supuesto. ¿Los puedo crear? Claro que sí. Ese va a ser uno de los desafíos entonces en su carrera universitaria y después de graduarse. También se pueden diseñar nuevos instrumentos, se requieren nuevas herramientas y, en fin, hay otras cosas más con las que el estudiante puede contribuir para beneficio y desarrollo de la sociedad. Entonces, podríamos decir en otras palabras que el estudiante no solo tiene que adquirir conocimientos, sino que tiene que contribuir para la mejora de su entorno, de la sociedad, de la iglesia, del espacio en el cual está sirviendo. Para que esas nuevas contribuciones se hagan realidad, la investigación académica va a ser primordial. La actividad del estudiante universitario debe estar estrechamente ligada entonces a la investigación científica. Cada estudiante debería ser un buen investigador. Pero no solo en el sentido de que lea libros, de que conozca más, sino en el sentido de que desarrolle esos conocimientos, aportando con nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas cosas para el avance, en nuestro caso, de la obra de Dios y de la sociedad en su conjunto. Formándonos no solo para el mercado laboral. Una institución educativa como la universidad que no impulsa al estudiantado y a los docentes hacia la investigación, difícilmente va a poder lograr sus metas. Los estudiantes, por otra parte, deben comprender y recordar que no solo tienen que prepararse para incorporarse al mundo laboral, al mercado laboral, al concluir su carrera.
Cuando entrevistas a un estudiante de una universidad y le preguntas ¿para qué estás estudiando? Normalmente van a responder indicando que es para conseguir un buen trabajo. En nuestro caso, deberíamos dar una respuesta así. En parte sí, pero no lo es todo. Estamos estudiando esta carrera de liderazgo pastoral con el propósito de servir. Pero hay que entender ese servicio de una manera amplia. Se debe considerar que estamos llamados a transformar la realidad, no solo a cambiar la realidad. Alguien dijo con propiedad de que cambiar es sinónimo de mediocridad. Si tú dices quiero cambiar solamente la realidad, quiero hacer ajustes, quiero mejorar, entonces eso es sinónimo de mediocridad. Pero si tú dices quiero transformar la realidad de mi entorno, de mi iglesia, de mi organización, de mi denominación, entonces estás por buen camino. Estás yendo más allá de lo que normalmente un estudiante universitario hace. No solo nos estamos formando para incluirnos, para incorporarnos al mercado laboral, buscando un empleo, un lugar donde podamos ganar un salario. No, 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 no. Debemos dar ese paso gigantesco hacia adelante, de tal manera que nos animemos a transformar la realidad. Y un instrumento muy bueno para razonar cómo puedes tú realizar ese trabajo de transformación es precisamente metodología de la investigación, con el auxilio de otras más. No debemos dejar de estar motivados hacia la realización de labores de investigación con el propósito de contribuir dando respuestas apropiadas a los rápidos requerimientos de nuestra sociedad para cumplir con nuestra misión y para lograr que la universidad también cumpla con su misión. Debemos familiarizarnos con los vocablos utilizados en la investigación académica. Pese al poco incentivo, los reducidos medios, los recursos escasos que muchas veces los estudiantes disponen o los escasos medios con los que puede apoyar el Estado o alguna institución a favor de la educación, se debe realizar un especial esfuerzo en la investigación, para lo que hay más escasos recursos todavía, escasos medios, pero en medio de esa escasez podemos hacer un esfuerzo especial con la ayuda de Dios para investigar. Debemos recordar que los trabajos académicos como la tesis o el proyecto de grado deben ajustarse a los requerimientos que se exige para el nivel universitario. Para tener apropiados fundamentos en la investigación científica, cada estudiante debe estar familiarizado con el significado de varios vocablos. También debe habituarse al manejo de varias teorías que han sido planteadas a lo largo de la historia de la humanidad. Veamos entonces a continuación varias de esas definiciones con las que tenemos que estar familiarizados. Uno de los vocablos necesarios de poder analizar y tomar en cuenta es ciencia. ¿Qué es ciencia? La definición de Gómez Armijos es esta. Es una forma de la conciencia social que constituye un sistema históricamente condicionado y formado de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se desarrolla con carácter permanente en el curso de la práctica social. Por otro lado, Pérez Tamayo dice,
actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método organizado, en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso. Así que eso es ciencia para Pérez Tamayo, una actividad humana creativa. ¿Para qué? Para comprender la naturaleza. Los cristianos podemos decir para entender lo que Dios ha creado y cuyo producto es nuevos conocimientos que van a ser obtenidos por medio de métodos o la aplicación de métodos organizados. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Veamos este gráfico. Tenemos en el extremo izquierdo con verde la palabra ciencia. Básicamente, según esta clasificación, estaría subdividida en dos grandes grupos, la formal y la factual. Y la formal estaría subdividida en dos, la lógica y el campo de lo numérico, las matemáticas. En lo factual encontramos una subdivisión también. Por una parte, las ciencias naturales o la ciencia natural, donde estaría la física, la química, la biología, la psicología individual. Y dentro de la cultural, la psicología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material, historia de las ideas. Esta clasificación parte del objeto de estudio de cada ciencia y las presenta en ciencias formales y fácticas. Las formales son aquellas que utilizan el razonamiento, aquellas que utilizan la lógica, la capacidad de razonar del ser humano. Y las factuales o fácticas son aquellas que necesitan experimentación, necesitan lo práctico. Por otro lado, tenemos otro cuadro sobre la clasificación de la ciencia. Y en esta vamos a encontrar que estaría subdividida en tres. Las ciencias técnicas, las prácticas y las teóricas. En las técnicas estaría todo lo que necesita instrumentos. En las prácticas estaría la ética, la política. En las teóricas, las matemáticas, la astronomía, la física, la teología, la filosofía primaria. Son los campos que trataría cada una de estas subdivisiones de la ciencia. Hay otra forma también de clasificar la ciencia. Ciencias puras y ciencias aplicadas. ¿Qué es ciencia pura? Es la investigación científica sistematizada, es decir, ordenada, clasificada, que se lleva a cabo para descubrir los misterios de la naturaleza. Nace a partir de la curiosidad del ser humano por comprender el mundo que les rodea y es la primera finalidad de la ciencia, entender el entorno, la naturaleza. Los cristianos decimos entender lo que Dios ha creado. Ciencia pura. Ha descubierto infinidad de procesos que permiten entender mejor los fenómenos de la vida, desde procesos a nivel macroscópico, es decir, lo grande, hasta los más finos
e invisibles, detallados en sus comportamientos, como por ejemplo el de los seres más diminutos y también los aspectos más pequeños de la realidad de la materia, como el átomo y cada uno de sus componentes. Brinda la información sobre la cual se ha desarrollado la ciencia aplicada. Por otro lado, tenemos las ciencias aplicadas, que consisten en hacer uso práctico del conocimiento, es decir, investigar un fenómeno determinado con la finalidad de resolver problemas concretos o necesidades concretas. Definición de investigación. ¿Qué es investigación? Es un proceso, es decir, es un conjunto de pasos ordenados. Es un proceso creativo lleno de dificultades imprevistas, de acechanzas paradójicas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de diverso tipo. Aunque la lectura de un libro o revisar datos en internet, en WhatsApp, leer el periódico y enterarse de su contenido es también investigación, sin embargo, la ciencia utiliza ese término de una manera más desarrollada, mucho más profunda y estructurada. La investigación, en este caso investigación científica, es no solo lectura, es la realización de un estudio metódico para probar una hipótesis o responder a una determinada pregunta. Encontrar una respuesta definitiva es el objetivo principal de cualquier proceso de investigación. Si ustedes se preguntan, ¿para qué voy a investigar? La respuesta sería para dar respuesta a algún problema, a alguna necesidad, para dar respuesta a la necesidad de conocer más, por ejemplo. La investigación científica debe ser sistemática, es decir, ordenada, y seguir una serie de pasos y protocolos, o un protocolo estándar estricto que es provisto por las universidades. Aunque esas reglas o estándares son similares, pueden variar entre los diferentes campos de la ciencia. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuál es el formato para hacer una tesis en la carrera de psicología? Te proveen de ese instrumento y lo comparas con otro instrumento diseñado para el área de matemáticas de una universidad, para la carrera de matemáticas o la carrera relacionada con finanzas. Te vas a encontrar con la sorpresa de que hay variaciones, pero en líneas generales son similares. Hay similitudes. La investigación científica debe ser organizada y someterse a una planificación. Incluye la realización de revisiones de la literatura que se han ya escrito, es decir, investigaciones pasadas, y la evaluación de las preguntas que deben ser contestadas. Cualquier tipo de investigación real, ya sea científica, económica o histórica, precisa algún tipo de interpretación y una opinión de parte del investigador. En tu trabajo, como una tesis o un proyecto de grado, al final de tu trabajo vas a tener que exponer lo que tú dices, lo que tú opinas. Vas a tener que plantear interpretaciones de tus hallazgos, de lo que has encontrado. ¿Qué es el método científico?
Pues es una serie de pasos ordenados. Y aquí tenemos un gráfico que nos ilustra respecto a esos pasos de los que consta generalmente el método científico. Entonces, con verde veamos en primer lugar el planteamiento del problema. Correspondería a la primera etapa, que es de la observación. Es de conocer el problema y plantearlo de manera técnica. Segundo, la formulación de la hipótesis. ¿Por qué ocurre ese problema? ¿Por qué se presenta una necesidad que hemos descubierto? Entonces, para esto, en esta etapa, formulas la hipótesis y planteas respuestas iniciales. Tienes que realizar suposiciones, pero que sean lógicas y que puedan ser demostradas. El tercer paso en el método científico es el diseño de experimentos o de medios para comprobar si tu hipótesis es correcta. Entonces corresponde esto a la tercera etapa, donde puedes realizar experimentación, puedes también revisar si tus variables han sido bien planteadas. Puedes diseñar también experimentos para confirmar o descartar la hipótesis o las hipótesis buscando relaciones entre ellas. Tienes que revisar las variables, las independientes y las variables dependientes que hayas planteado durante la formulación de la hipótesis. Y luego viene el siguiente paso. Habiendo hecho la experimentación, habiendo hecho las pruebas de lo que tú has planteado para comprobar la hipótesis, tienes que preguntarte, ¿la hipótesis ha sido comprobada? Si la respuesta es no, entonces tienes que revisar otra vez tu hipótesis y replantearla. Y otra vez pasas por el diseño de experimentos para comprobar la hipótesis. ¿Se ha comprobado tu hipótesis? Si la respuesta es sí, entonces tienes que tú teorizar, plantear una teoría, plantear las conclusiones, plantear las leyes descubiertas, los principios que se han descubierto como producto de estos pasos que has aplicado. Entonces, esta cuarta etapa, la formulación de las leyes y teorías, corresponde a las conclusiones obtenidas a partir de las hipótesis que han sido confirmadas o la hipótesis confirmada. Aquí tenemos otro gráfico que nos ilustra también los pasos del método científico. La observación, plantear preguntas, generar una hipótesis, conducir el experimento, buscar la conclusión y reportar los resultados. ¿Qué es metodología de la investigación? Es una ciencia y su objeto es el proceso de investigación. Es una ciencia que estudia el proceso para realizar investigaciones y consta de una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Esta ciencia, la de la metodología de la investigación, es un sistema también de conceptos, de principios, de leyes y procedimientos que le permiten al investigador realizar un estudio verdaderamente científico en alguna especialidad. En nuestro caso, sería el campo del liderazgo pastoral de manera general. La metodología de la investigación científica se especifica en la práctica de cada especialidad, como por ejemplo la educación, las finanzas, la medicina. Entonces esas serían ya las especialidades en las que se aplica la metodología de la
investigación científica. Y vas a encontrar que todas esas especialidades siguen los mismos pasos del método científico, con algunos aditamentos, algunas añadiduras que son necesarias para cada una de esas especialidades. ¿Qué es metodología de la investigación? Vemos en este cuadrito que la metodología de la investigación hace referencia a la diversidad de métodos y técnicas que se aplican en una investigación científica. Incluye la elección de la teoría que va a englobar y explicar la investigación que se esté realizando. ¿Qué es el conocimiento? Es la comprensión de la realidad que cambia constantemente, lo que hace que se produzca una imagen mediante la actividad y la creatividad humana. El conocimiento científico es resultado de la actividad científica y de la metodología, de la aplicación de la metodología de la investigación. Aunque el conocimiento es reflejo de la realidad, posee su propia independencia, lo que le permite que incluso en ocasiones se adelante a su contexto histórico concreto con carácter prospectivo. La práctica es fuente y fin del conocimiento. La necesidad de generar nuevos conocimientos parte de la necesidad de dar solución a determinada situación o problema de nuestro entorno. La veracidad y validez del conocimiento se comprueba por medio de la aplicación. El conocimiento se acumula en información. La información se convierte en conocimiento cuando el resto de las personas que no generan ese conocimiento lo asumen, lo creen, lo aprenden, lo utilizan. El conocimiento es un proceso con dos momentos de suma importancia. El conocimiento empírico, es decir, aquel que no es estructurado necesariamente, y luego el conocimiento científico teórico. Propósito de la actividad de investigación: descifrar incógnitas sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre el ser humano. Prever problemas o plantearlos. Buscar solución a los problemas o necesidades que existen. Satisfacer la necesidad de conocer, de saber, y encontrar las mejores soluciones para el bienestar del ser humano y del planeta. Bajo la perspectiva bíblica, el propósito es además lograr que Dios sea glorificado al conocer y entender mejor lo que Él ha creado. Y al entender lo que Él ha creado, entonces buscar las aplicaciones y cómo se puede aplicar esto, de qué manera podemos beneficiarnos. La bibliografía que hemos citado lo tenemos en esta página. Y de esta manera concluimos con la exposición de esta parte y quiero invitarte a la siguiente sesión. Bendiciones.